Un saludo mis queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección número 4 que tiene como título Parábolas, pero como es nuestra costumbre vamos a pedir la dirección del Dios Todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para poder compartir esta lección de escuela sabática y que con tu ayuda los oyentes, tanto como yo, podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como dijimos, el título de esta lección es Parábolas. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25. Dijo también, miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros. Y aún les será añadido. Al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En esta semana vamos a estudiar 5 parábolas. Aquí la lección dice que los eruditos han debatido mucho acerca del significado de las parábolas de Jesús. Pero quiero decirles que el espíritu de profecía dice que estas parábolas son sencillas y que cualquiera persona con deseo de hacer la voluntad de Dios puede entenderlas. El erudito más grande que ha venido a esta tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, dio el significado de esta parábola. Por lo tanto, a veces los eruditos en su erudición pues a veces complican un poco las cosas que son sencillas. Por supuesto, a mí también me gusta estudiar, pero si la sierva del Señor dice que esta parábola es sencilla y que podemos entender el significado, es porque es así. Así que vamos entonces a estudiarlas y que con la ayuda de Dios nosotros podamos entenderla y ponerla en práctica, ¿verdad? Muy bien, el día domingo tiene como título La parábola del sembrador, una parábola muy conocida, pero que por supuesto siempre que la estudiamos encontramos tesoros nuevos. El pasaje bíblico en Marcos 4, del 1 en adelante, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y le decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Muy bien, la lección nos anima a nosotros a que podamos seguir el ejemplo de los discípulos. Cuando ellos escuchaban estas parábolas, yo creo que intentaban entenderlas, poder interpretarlas ellos mismos. Y bueno, después de tratar de hacerlo, iban donde el Salvador, les preguntaba y entonces él les daba la correcta interpretación. La lección explicaba que si a los discípulos les fue difícil con estas parábolas tan sencillas, ¿cómo serían con aquellos relatos que son un poco más complicados? Ahora, la lección nos dice a nosotros que la semilla es la misma en cada caso, ¿verdad? Los terrenos
son diferentes. Yo creo, al analizarla antes de ir a lo que el Señor Jesús nos va a enseñar, que ese terreno tiene que ver con nuestro corazón. Y claramente nos dice aquí, ¿verdad?, que al caer esta tierra en diferentes terrenos, bueno, 3 de ellos fracasan y solo uno produce frutos. Es interesante que al escuchar esta parábola, si yo estuviera allí y fuera un campesino, pues pensaría que el sembrador es un sembrador un poco descuidado, porque ¿quién va a querer tirar su semilla en el camino? ¿O quién va a querer tirar su semilla valiosa en pedregales? O también tirarla, como dice aquí la parábola, entre espinos. Y como vemos, bueno, lógico que el que tirara esta semilla en esos lugares, pues la cosecha iba a fracasar. ¿Qué significará esto para mí? El Señor Jesús le da la oportunidad a todos los corazones, a todas las personas, de poder aceptar esta semilla. Sin embargo, será mi corazón que tendrá que aceptarla para que esa semilla pueda germinar. Ahora sabemos, el Espíritu de Profecía claramente explica que ese es un milagro del Señor, pero que yo tengo que usar mi libre albedrío. Así que es una parábola muy interesante. La lección dice que tal vez esta parábola apunta, ¿verdad?, al riesgo del fracaso, pero también al resultado abundante del éxito. Y dice que tal vez pueda señalar hacia el costo del discipulado y a los riesgos que éste implica, pero también a la recompensa resultante de seguir a Jesús. También la lección nos explica que no es una parábola en la cual se relata una sola historia, sino que en realidad son 4 pequeñas historias con finales diferentes. En algunos casos la semilla dura muy poco tiempo. La que cayó en el camino, bueno, ni tan siquiera pudo germinar. Luego la otra cae en pedregales, donde brotó, pero no pudo tener profundidad por la clase de suelo. Finalmente el sol la quemó. Y pues la última demora un poco más, la que fue sembrada entre espinos, pero los espinos crecieron más rápido que la semilla y finalmente la ahogaron. Y el último terreno es donde la palabra del Señor realmente mora en el corazón, y entonces este corazón se convierte, según esta parábola, en una buena tierra y da frutos, diferentes clases de frutos. Algunos dieron 30, otros 60 y otros a 100 por uno. Debemos de pensar cuando leemos esta parábola y introducirnos en ella, vivir como si estuviéramos escuchándola y fuéramos agricultores. Esto seguramente despertó la curiosidad de todas esas personas que estaban reunidas allí. Muy bien, vamos a seguir adelante y después veremos qué es lo que dijo el Señor Jesús acerca de esta parábola, cómo él mismo la interpretó, para que al estudiarla por nosotros mismos y comparar, digamos, nuestra interpretación, podamos compararla con la interpretación que da el Señor Jesús, y entonces no podamos equivocarnos en ninguna manera. Lo interesante es que tenemos que ser como los discípulos. Ellos iban y preguntaban qué significaba algo cuando no lo entendían. Muy bien, el día lunes entonces entramos en lo que es la interpretación que el Señor Jesús le da a esta parábola. Dice lo siguiente, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Se ve que los discípulos no pudieron entenderla. Y esta parábola realmente
según el espíritu de profecía, era una parábola sencilla, pero imagínense que en esto sencillo los discípulos tuvieron cierta dificultad. La Biblia no cuenta toda, me imagino que trataron de interpretarla como dije anteriormente, pero el Señor Jesús con esta pregunta les dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Aquellas que yo menciono que son un poco más difíciles. Entonces les explica para que todo quede claro y nos quede claro también a nosotros. El sembrador es el que siembra la palabra. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, a mí me impresiona, aquí aparece la palabra que le gusta usar a Juan Marco, enseguida, no demora absolutamente nada, viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Yo no sé si usted da estudios bíblicos o ha compartido la palabra, a veces encuentra este terreno, abren la puerta, parece que quieren escuchar la palabra, pero usted va la segunda vez y entonces ellos inmediatamente dicen que no quieren escuchar la palabra más, que bueno, nos agradecen por ese deseo de querer compartirla, pero que no tienen interés ya. Y es que a veces, bueno, viene Satanás, le pone prejuicios en la mente a estas personas y entonces rechazan seguir estudiando, ¿verdad? Rápido, enseguida. Y entonces dice aquí lo siguiente en el versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vemos aquí que este terreno dura un poquitito más, ¿no? Reciben la palabra con gozo, pero no pueden echar raíces, ¿verdad? Dejan de estudiar la palabra, no entendieron bien que para poder estar firmes en esta guerra espiritual se necesita orar cada día. Y finalmente dice aquí que, bueno, vienen las persecuciones, muchos inclusive hasta se llegan a bautizar, pero después, según dice la palabra del Señor, debemos de guardar el día del Señor, y cuando pues van y le piden a su jefe, en el caso de que ellos estén trabajando en el día de adoración, entonces ellos al ver que no le dan ese día, bueno, pierden la fe, se sienten perseguidos y entonces pues esta tribulación hace que ellos abandonen la palabra, tropiecen. Y hay otras tribulaciones más, ¿verdad? A veces dentro del mismo seno de la familia, como hemos estudiado en otras lecciones, como le pasó al mismo Señor Jesús la semana pasada, que los mismos familiares decían que estaba fuera de sí, que estaba loco. Así que se levantan ciertas tribulaciones, ciertos problemas, y esta persona que a lo primero aceptó la palabra con gozo, ahora prefiere alejarse y seguir su vida que él tenía anteriormente. Así que vemos que, bueno, este terreno, aunque dura un poco, al final también termina en el fracaso. El versículo 18 nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos que tal vez por la sombra, por los espinos, si hay espinos ahí, la tierra era un poco mejor, pero estos espinos crecen rápidamente y ahogan la semilla. Entonces aquí dice que son los afanes de este siglo, ¿verdad? El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Un inconformismo, un deseo de superación, y de superación, o el deseo de superación no tiene nada de malo, pero dice aquí el engaño a las riquezas o de las riquezas ahogan a este terreno, a esta semilla,
que ya brotó, pero finalmente pues no puede dar frutos porque es vencido por los afanes de este siglo. Y finalmente el versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y dice aquí, dan fruto a 30, a 60 y a 100. Ahora, la lección tiene una pregunta que creo que es muy interesante y que nosotros debemos de analizar en una forma personal. El terreno del camino, bueno, él abandona de una vez enseguida. Dice, Satanás viene y bueno, roba la semilla, ni tan siquiera germina, cierra la puerta y no se puede estudiar la palabra del Señor. La que cayó en pedregales, la lección nos explica que hubo muy poco compromiso, lamentablemente era superficial, la semilla trata de germinar, pero no puede echar raíces, por lo tanto entonces finalmente muere, no toma en cuenta el costo del discipulado, no se compromete de verdad en la iglesia, entra y se sienta y finalmente, bueno, esta persona así como entra, después de algún tiempo se va de la iglesia y el terreno que dura un poco más es el terreno que está la maleza y los espinos. Ella lamentablemente dice ahí que, bueno, Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida y las riquezas que la asfixian. Aunque demora más en la iglesia, finalmente, pues ese deseo de poder obtener riquezas y de vivir en este mundo ahogan la fe de esta persona y entonces finalmente también abandona el camino del Señor. Ahora, la pregunta que se nos hacía en esta lección, en este día es, considera tu propia vida. ¿Se están introduciendo silenciosamente en tu experiencia algunas de las características del suelo del camino o del pedregoso o del lleno de malezas? Esto es algo que podría ocurrir más sutilmente de lo que imaginas. ¿Qué decisión puedes tomar para cambiar si fuera necesario? Ya estudiamos en la lección que hay 3 terrenos que van al fracaso y solamente uno conduce al éxito. Y ese es escuchar la palabra del Señor, comprometerse con el Señor, estudiar, orar y poder compartir la palabra. Y aquí vemos al Señor afán en esta imagen, ¿no? Seguridad, pensando en la protección, en el futuro, en tantas cosas que lo agobian, las penas, las pruebas que vienen, pensando en la salud, que hay personas que piensan esto constantemente. Algunos tienen buena salud, pero piensan tanto en esto que terminan enfermos. La riqueza, los temores, fracasos, adversarios, problemas personales, presiones, lugares, responsabilidades, familia, amigo, enemigo, futuro. Entonces, yo creo que esta pregunta es importante y clave en esta lección, porque yo creo que si tú estás escuchando esta lección de escuela sabática, tú perteneces a alguno de los 3 terrenos, ¿verdad? El del camino, pues ya sabemos que pues no estaría escuchando esto porque inmediatamente se va, pero puede ser que nosotros podamos ser el terreno pedregoso que está tratando el Señor a través del Espíritu Santo de sembrarnos, de que echar raíces dentro de su mensaje, o puede ser que tengamos cierta raíz como el que crece entre la maleza y los espinos, pero que no nos demos cuenta, dice aquí sutilmente, se están introduciendo afanes en nuestras vidas que finalmente, mis queridos hermanos, pueden sacarnos del camino del Señor. Solo hay uno con éxito, aquel que produce fruto a 30, a 60 y a 100, y que pues con la ayuda del Señor vamos a orar para que tú y yo podamos ser ese terreno.
al final de los días. Nosotros sabemos que muchas personas que han estado en la iglesia por muchos años, la palabra del Señor, el espíritu de profecía dice que estrellas que brillaron dejarán de brillar. Predicadores famosos que nosotros conocemos, finalmente cuando vengan las pruebas y las tribulaciones, dice, se unirán a los enemigos y serán los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Pero quiere el Señor que ninguno de los que estamos estudiando esta lección de escuela sabática nos pueda suceder eso, sino que realmente podamos ser un terreno bueno, donde mora el Espíritu del Señor y donde la palabra ha echado raíz en nuestro corazón. Como dice la lección, todo el mundo escuchará la palabra del Señor y Jesús nunca se equivoca. Los terrenos existen en este mundo y bueno, quiera Dios que realmente si estamos escuchando esta lección, nosotros podamos decidir quedar siempre junto a nuestro Redentor. Sigamos adelante en el repaso que está muy interesante de la lección de la escuela sabática. Muy bien, el día martes tiene como título La razón de ser de las parábolas. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 4, 10 y al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera o fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí la lección nos dice que una lectura superficial de estos textos o estos versículos da la impresión de como que Jesús tenía favoritos y querían que estas personas conocieran la verdad y por eso les hablaba de esta forma, y que a otros simplemente pues no iban a poder entenderlas y entonces se iban a perder por la eternidad. Por supuesto, llegar a esta conclusión contradice toda la palabra del Señor, ya que Cristo vino a morir por todos los pecadores, para salvar a todos aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Señor, para tratar de que todos esos terrenos pudieran ser buena tierra y llevar frutos de 30, de 60 y de a 100. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Bueno, en primer lugar tenemos la respuesta en el mismo pasaje. Aquí dice que no solamente los discípulos fueron a preguntarle al Señor Jesús, sino que habían personas que escucharon las palabras del Señor. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y el Señor Jesús entonces les explica, le dice que ellos son privilegiados, que por venir a preguntarle, ellos realmente iban a entender qué es lo que él estaba enseñando. La otra cosa es que esta es una cita de Isaías capítulo 6, 9 y 10. Y el contexto de esos pasajes es que Isaías debe continuar predicando a pesar de que la gente ya no quiere escuchar su mensaje. Al igual que el sembrador que esparce semilla en el suelo endurecido, en el suelo rocoso, en el que estaba infestado de maleza y en la buena tierra, Jesús continúa enseñándoles a las multitudes, incluso sabiendo que entre ellas había muchos que no aceptarían su mensaje. En otras palabras, en realidad esta cita del libro de Isaías era una profecía que se estaba cumpliendo entre aquellos que escuchaban la palabra y la estaban rechazando. Veamos algunos pasajes para que nos quede más claro todavía. Por ejemplo, en el libro de San Marcos, capítulo 8, el Señor Jesús se molesta un poco con los discípulos porque Él les llama la atención a que tengan cuidado con la levadura de los fariseos, y ellos entendieron otra cosa. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis?
endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Así que estas palabras tienen que ver con una elección. Tenemos libre albedrío. Podemos endurecer nuestro corazón al punto de escuchar la palabra del Señor y no entender, ver los milagros como vimos la semana pasada, que sucedió con aquellos que estaban en la sinagoga o en la casa donde estaban predicando, y se hizo ese gran milagro de perdonar y sanar al cojo, y finalmente, en vez de glorificar a Dios, estar tan cegados que no vemos las maravillas del Señor. Hemos endurecido el corazón, por supuesto. Yo no creo que lo que estamos escuchando, este repaso, tengamos el corazón endurecido, pero debemos recordar la pregunta personal, porque puede ser que corramos el peligro de que nos engañen la riqueza y los afanes de esta vida. Otro pasaje lo encontramos en Mateo, que es la misma parábola de los 4 terrenos, y aquí el versículo 13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías. Era una profecía, ese texto que leyó San Marcos era una profecía de ese Señor Jesús, y dice aquí que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo, dice el Señor, los sane. Era el deseo del Señor. La lección nos explica cuán triste se pone el Señor Jesús cuando la audiencia no entiende, rechaza la palabra del Señor. Así que creo que esta es una explicación muy clara de qué fue lo que quiso decir el Señor Jesús. El Señor Jesús predicará el Evangelio a toda nación, pueblo, tribu, y entonces vendrá el fin. Tendremos que elegir. Es la libertad que tenemos, que el Señor nos ha dado. Y, mis queridos hermanos, el Señor no se desanima, Él será predicando. Habrá un pueblo, un remanente, una buena tierra que acepta a Dios como su Salvador. Y bueno, vemos aquí que es peligroso que podamos endurecer nuestro corazón. Sigamos adelante en nuestro repaso. El día miércoles tiene como título La lámpara y la cesta. Dice aquí en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos 21 y 23, también le dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, en esta lección, en este día, bueno, el autor nos da una explicación acerca de las casas. Y bueno, a través de la historia siempre ha sido así, ¿verdad? Hay casas que uno la ve y se da cuenta que la persona que vive en ese lugar es una persona millonaria. Y hay casas, bueno, de personas de media clase, y hay personas humildes. Y esto existió en el tiempo de Jesús y existe también en nuestro tiempo. Pero la lección es clara en este pasaje. Aquí dice que la lámpara existe para alumbrar. Y esa lámpara somos tú y yo. Es el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas. Y por supuesto dice la lección que Jesús hasta es un poco sarcástico, ¿no? Porque nadie va a agarrar una luz y la va a esconder. Una luz se pone en alto para que pueda alumbrar la casa. Imagínense uno que vive ahora en este tiempo moderno, que agarre un foco, una lámpara y la esconda en un cajón en medio de la oscuridad. Pues es algo que nosotros no vamos a hacer. Entendemos bien esta parábola, que el Señor está hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros de dar a conocer el Evangelio
a otras personas. Así que, bueno, no hay mucho que agregar aquí. Simplemente, pues, lo que sí tenemos que decir es que tenemos que orar para que nosotros seamos de aquellos que no escondamos la verdad, sino que podamos ponerla en alto, podamos decir que Cristo es nuestro Salvador. Luego tenemos en el versículo 24-25 lo que dice el Señor Jesús. Le dijo también, mirad los que oís, porque con la medida con que os medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. La lección nos explica, vale la pena leerlo, está muy interesante, muy bien explicado, que en muchos lugares del mundo los productos frescos son vendidos en mercados al aire libre. En esos lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de los productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer así sentir al comprador que es tratado con equidad y pueda volver, ¿verdad?, a ese lugar. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la luz, obtendrá aún más, pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía. Procurar los dones espirituales, dijo el apóstol San Pablo, pero sobre todo que profeticéis, predicar la palabra del Señor. A medida que vamos caminando con el Señor, vamos creciendo en gracia, ¿verdad? Y se nos van agregando dones, vamos aprendiendo cosas, pero aquí dice que bueno, si nosotros no estamos en la disposición de aprender la verdad, hasta lo que creemos que tenemos, lo vamos también a perder. Muy bien, el día jueves tiene como título La parábola del crecimiento de la semilla. En el libro de San Marcos, los versículos 26 y 29 del capítulo 4, nos dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bueno, vemos en esta parábola, como nos explica la lección, que aparece aquí solamente en San Marcos. Hay otros paralelos, otras parábolas que aparecen en los evangelios sinópticos, pero esta es la única vez que esta parábola aparece en la palabra del Señor aquí en el libro de San Marcos. Y nos habla del crecimiento espiritual. Es un proceso que es obrado por obra del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer este trabajo, es únicamente y exclusivo del Señor. Lo único que podemos hacer nosotros, mis queridos hermanos, es poder usar nuestro libre albedrío y decir al Señor que queremos que Él transforme nuestra vida. Y finalmente, esta parábola termina con la venida de Cristo, cuando tú y yo, que somos la mies representada aquí, que vamos transformándonos por el poder de Dios poco a poco, estemos preparados para irnos con Él a vivir por la eternidad. Y bueno, hemos llegado a la última parábola. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y bueno, aquí se nos da
alguna información con referente a esta semilla. Se nos dice que mide entre 1 y 2 milímetros. Se nos dice aquí que 700 semillas de mostaza pesan solamente 1 gramo y que cuando este árbol crece mide más o menos 3 metros y, como dice la parábola, es usada por las aves del cielo para posar y quién sabe hasta poder hacer un nido en esta hortaliza. Muy bien, aquí nos habla la lección de cómo la iglesia ha triunfado a través de los siglos. Comenzó con 12 discípulos y el maestro, y bueno, sabemos que en el aposento alto ya habían 120, y esos 120 a través de la predicación del evangelio hicieron que la iglesia floreciera, creciera en los primeros o el primer siglo de la era cristiana, y a través de los años, de los siglos, hay millones de millones de millones de personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. La iglesia siempre ha estado en dificultades, ha sido perseguida por los romanos civiles, fue perseguida por el Papa de Roma durante 1260 días. Nos espera la gran tribulación, pero al leer estos pasajes nosotros podemos observar aquí que la iglesia triunfará, que finalmente algún día, no muy lejano, el Señor Jesús vendrá a buscar a su pueblo y a llevárselo para vivir con él por la eternidad. El reino de Dios ha triunfado a través de Cristo Jesús, y tú y yo formamos parte de ese reino, de esos súbditos del Señor Jesús. Así que quiera el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros al estudiar esta lección podamos reflexionar en ella, y sobre todo creo yo que la pregunta central es poder hacer un análisis de nuestras vidas y poder ver qué clase de terreno somos nosotros. Si somos de aquellos que representan a las piedras, si somos aquellos que representan a la maleza y a los espinos, o si somos buena tierra y usados por el Señor para gloria de Él, estamos dando fruto a 30, a 60 o a 100. Quisiera terminar leyendo esta cita del Espíritu de Profecía que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice lo siguiente: aquello a lo cual se refiere principalmente la parábola del sembrador es el efecto producido en el crecimiento de la semilla por el suelo en el cual se echa. Mediante esta parábola Cristo decía prácticamente a sus oyentes: no es seguro para vosotros deteneros y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen vuestras ideas. El asunto de mayor importancia para vosotros es cómo trataréis mi mensaje. De vuestra aceptación o rechazamiento de él depende vuestro destino eterno. Que Dios nos ayude para que esa semilla eche raíces en nuestro corazón. Les deseo un feliz día de preparación, les deseo un feliz sábado, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.